Abogados. Cuando reveló el testamento de un pariente rico, una familia secreta que nadie conocía. Historia 1. Cuando falleció mi tío abuelo millonario, nadie esperaba nada fuera de lo común. Era un almirante retirado de la Marina, vivía solo en una enorme casa en Connecticut y no se le conocían hijos. Sin embargo, durante la lectura del testamento, el abogado soltó una bomba. Un tercio de su herencia, valorada en casi $2 millones, iba para una mujer llamada Mei Ling y sus 2 hijos. Nadie en la sala había oído hablar de ellos. Resulta que, durante la guerra de Vietnam, tuvo una relación de años con una mujer allá y tuvo 2 hijos. Los apoyó discretamente durante años, enviándoles dinero regularmente. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a sus hermanos. Los hijos de Mei Ling ya eran adultos y vivían en California. El abogado los había localizado y vinieron al funeral. Se parecían mucho a él. Mismos ojos grises acero y mandíbula cuadrada. La parte más rara, ni siquiera estaban sorprendidos. Aparentemente, él los visitaba cada pocos años, fingiendo ser un viejo amigo de su madre. Murió con sus secretos, pero se aseguró de cuidar de ellos al final. Historia 2. Recién salido de la Facultad de Derecho, trabajaba para un bufete que se dedicaba a la planificación patrimonial cuando recibimos un caso de un millonario del sector tecnológico que había muerto de un infarto. Su testamento era bastante simple, hasta que llegamos a un anexo marcado como privado. Leer en voz alta solo después de confirmar mi fallecimiento. Frente a su atónita esposa y sus 3 hijos, el abogado leyó la declaración. Confesó tener una hija de una aventura durante un momento difícil en su matrimonio. Y no solo eso, había estado en contacto con ella los últimos 5 años, pagándole la universidad e incluso comprándole un apartamento. Se llamaba Vanessa y tenía 24 años. Lo más impactante, era la única beneficiaria de un fondo fiduciario de $5 millones que se activaba tras su muerte. Sus hijos legítimos estaban furiosos. La esposa ni siquiera lloró, solo se fue en silencio. Más tarde supimos que el hombre incluso había ido de vacaciones con su hija secreta, diciéndole a su familia que estaba en viajes de negocios. La familia entera se fracturó después de eso. Fue brutal presenciarlo. Historia 3. Mi primo era el albacea del testamento de nuestra excéntrica tía Bernice. Era la oveja negra de la familia, rica gracias a una patente que había creado en los años 70, pero vivía como una ermitaña en una cabaña de Vermont. Siempre pensamos que simplemente era algo rara. Cuando se leyó el testamento, descubrimos que había estado casada en secreto con un hombre que ninguno de nosotros conocía. Y no solo casada, tenía 2 hijos, adultos que vivían en Oregón. Mantuvo toda esta segunda vida oculta por más de 30 años. Su patrimonio se dividió equitativamente entre sus hijos biológicos y nuestro lado de la familia. ¿Pero el giro? Uno de sus hijos había vivido en el mismo pueblo que uno de nuestros primos durante años. Incluso trabajaban en el mismo edificio y nunca supieron que eran hermanos. La reacción fue sorprendentemente tranquila. Sus hijos eran tímidos y amables. No querían drama, solo cerrar el capítulo. Historia 4. Trabajaba en un bufete que manejaba clientes de alto poder adquisitivo. Y un caso siempre se me quedó grabado. Un cliente multimillonario falleció. Un clásico magnate de los medios, divorciado 2 veces, con 3 hijos adultos. Todos asumían que su patrimonio se dividiría entre ellos. Pero cuando se reveló el testamento, la mayor parte, $12 millones, iba para una joven llamada Sofía, junto con una carta. La carta, que la familia insistió en que se leyera en voz alta, explicaba que era su hija de una relación de años durante su segundo matrimonio. Escribió que lamentaba nunca haberla reconocido públicamente, pero que siempre había sido su favorita. Esa parte no cayó nada bien. La sala estalló en caos. Sus 3 hijos legítimos estaban furiosos, gritando que ella debía estar mintiendo. Pero ella tenía pruebas de ADN, cartas, incluso mensajes de voz. El testamento se mantuvo firme. Luego me enteré de que su segunda esposa sí lo sabía, pero accedió a mantenerlo en secreto para evitar un escándalo durante su matrimonio. Los abogados también lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Pero legalmente era intocable. Historia 5. El abuelo Joe era el corazón de nuestra familia, rudo, gracioso, siempre con un puro en la mano. Cuando murió, asumimos que el testamento se dividiría equitativamente entre sus hijos. Pero entonces, el abogado repartió cartas a cada uno de nosotros antes de leer el documento formal. La mía solo decía: «Estás a punto de enterarte de algo extraño. Solo recuerda que los amé a todos». Entonces,
llegó la revelación. Joe tenía una segunda esposa, una mujer con la que se casó en los años 60 mientras estaba destinado en Alemania. Ella aún vivía en una residencia para mayores en Düsseldorf y tenían una hija, Elke. Elke aparecía en el testamento y recibió una suma modesta, pero el verdadero impacto fue emocional. Mi madre, su primera hija aquí en Estados Unidos, quedó completamente desconcertada. Contactamos a Elke después. Era amable, de voz suave, y había sabido de nosotros durante años, pero respetó el deseo de privacidad de nuestro abuelo. Dijo que él solía llamarla en cada cumpleaños, sin faltar uno solo. Sigo en contacto con ella. Supongo que ahora es parte de la familia. Historia 6. Me contrataron para ayudar en un proceso testamentario bastante estándar. El fallecido era un exitoso cirujano retirado con 2 hijos adultos, y el patrimonio estaba valorado en unos $10 millones. Todo parecía rutinario hasta que el testamento mencionó una caja de seguridad que no debía abrirse a menos que estuvieran presentes todos los herederos legales sobrevivientes. Programamos una apertura formal con un notario, la familia y yo presentes. Dentro había una cinta VHS. Tuvimos que buscar un reproductor funcional solo para verla. En la grabación, el cirujano, con semblante muy serio, admitía que había tenido una hija durante una rotación médica en México, en los años 70. Había apoyado a la madre y a la hija desde lejos, pero nunca las incluyó en su vida en casa. Dejó una carta para la hija, junto con un fideicomiso de $1,5 millones. Ella no tenía idea de que él era su padre. Le habían dicho que había muerto en un accidente. La localizamos mediante nuestros investigadores, y se presentó en la audiencia final, atónita pero tranquila. Sus hijos, en cambio, no estaban tan tranquilos. Historia 7. Mi suegro falleció a los 91 años. Era un hombre encantador, veterano de la Segunda Guerra Mundial, exitoso en bienes raíces, gran anfitrión en cenas familiares. En la lectura del testamento, hubo un momento incómodo cuando el abogado mencionó a la señora Lorraine Bennett y su hijo. Nadie en la familia había oído esos nombres. Resulta que, antes de casarse con mi suegra, él había estado comprometido con una mujer llamada Lorraine, pero la dejó abruptamente en 1956. Ella nunca le dijo que estaba embarazada. Décadas después, él se enteró y empezó a encontrarse en secreto con su otro hijo, una vez al año en un restaurante fuera de la ciudad. Nunca le contó a la familia, pero sí incluyó a ese hijo en el testamento, $300,000 y una propiedad. El impacto casi dividió a la familia. Algunos lo vieron como una traición, otros lo llamaron redención. Yo no podía dejar de pensar en todas esas cenas familiares y en cómo debió cargar con ese secreto todo el tiempo. Historia 8. Fui la asistente legal en un caso de fideicomiso relacionado con una heredera fallecida de una fortuna naviera. Era conocida por su privacidad. Sin hijos, nunca casada, pocos amigos cercanos. Todos asumían que su patrimonio iría a obras de caridad. No fue así. Dejó el 40% de sus $80 millones a alguien llamado A.J. Martín, con una carta personal en francés y una antigua foto en blanco y negro de un bebé. Tras semanas de llamadas internacionales y traducciones de documentos, descubrimos que A.J. era su nieto. Su hija había nacido fuera del matrimonio en París a principios de los años 70 y fue dada en adopción en secreto. Ella había seguido sus pasos durante años, financiando su educación y su carrera en secreto. La carta decía que siempre quiso incorporarlos a su vida, pero sentía demasiada vergüenza, habiendo crecido en una familia católica estricta. Su nieto, ahora un chef treintañero en Montreal, voló con lágrimas en los ojos y solo palabras de gratitud. No se sintió como un escándalo, sino como un reencuentro tardío. Historia 9. Esta fue muy extraña. Mi clienta era una anciana excéntrica llamada Trudy, que había hecho su fortuna coleccionando juguetes vintage y revendiendo propiedades antiguas. No tenía hijos y nunca hablaba de su familia. Su testamento contenía una condición peculiar: abrir un sobre sellado en una tumba específica del cementerio. Espeluznante, pero lo hicimos. Dentro había un árbol genealógico dibujado a mano y una Polaroid de 2 niños pequeños con la etiqueta Los Gemelos, 1983. Resulta que Trudy había dado en adopción a 2 hijos al nacer, tras huir de un matrimonio breve y abusivo. Nunca se lo dijo a nadie. Pasó décadas buscándolos, y finalmente los encontró pocos años antes de su muerte. Se reunió con ellos una vez, de forma anónima, en un evento benéfico que ellos mismos habían organizado. En una nota,
Escribió que lloró todo el camino de regreso a casa de lo orgullosa que se sentía. Su herencia, más de $2 millones, fue íntegramente para ellos, dejando fuera a los primos lejanos que esperaban heredar. Causó una gran conmoción, pero esa foto, esa imagen de dos niños sonriendo, se quedó grabada en mi memoria. Congelados en el tiempo. Ocultos a plena vista. Historia 10. Mi tío Terry era un querido profesor de secundaria, callado, ahorrador y extremadamente reservado. No esperábamos mucho en cuanto a herencia, quizás algunos ahorros, su casa, objetos personales. Pero el testamento reveló algo mucho más grande. Una segunda vida. Había dejado casi $800,000 a una mujer llamada Patricia y su hijo adolescente en Seattle. No era novia, ni enfermera, ni cuidadora. Estábamos desconcertados. Una carta escrita a mano lo explicó todo. Patricia era hija del hermano gemelo de Terry, fallecido hace tiempo. Terry había asumido el papel de padrino para el hijo de Patricia, apoyándolos desde que ella huyó de una relación abusiva. No quería que nadie lo supiera porque temía el juicio de los miembros más conservadores de la familia. El dinero venía de años de ahorro silencioso, inversiones bursátiles y trabajos extra. Nadie sabía que lo tenía. No fue un escándalo. Fue un acto de amor que nadie vio venir, y por eso sorprendió aún más. Historia once. Mi hermana se casó con una familia del sur con dinero antiguo, del tipo que tiene una mansión, cubertería heredada de generales de la guerra civil y retratos de antepasados serios en cada habitación. Cuando murió el abuelo de su esposo, toda la familia extendida se reunió para la lectura del testamento. Todos esperaban que el patrimonio se dividiera entre los herederos habituales. En cambio, el abogado anunció que el 25% de la herencia, millones, iba para alguien llamado Elijah Rivera. Nadie conocía ese nombre. Resulta que el abuelo había servido en el ejército, y durante un despliegue en Puerto Rico en los años 50, tuvo una relación con una mujer que dio como resultado un hijo. Ese hijo, ya fallecido, tuvo un hijo, Elijah. El abuelo lo conoció en secreto una sola vez, 5 años antes de morir, y aparentemente eso lo cambió. La mitad de la familia se negó a reconocer a Elijah, mientras que otros, como mi hermana, lo recibieron con los brazos abiertos. Todo el asunto destapó décadas de racismo enterrado y silencio. Elijah se presentó en la siguiente Navidad. Dijo que solo quería conocer a su sangre, no por el dinero. Historia 12. Como asociada junior, me asignaron a ayudar en un caso muy peculiar que involucraba a una famosa autora de libros infantiles que había fallecido recientemente. Su testamento incluía las típicas donaciones a bibliotecas, una beca para una escuela de escritura, y luego una línea extraña. A mi hija, nombrada como el primer personaje que creé, le dejo los derechos de todas mis obras inéditas. La autora no tenía hijos públicamente conocidos. Investigamos, y tras contactar a su antigua editora, nos dieron un nombre. Lydia Plum, un seudónimo usado en sus primeros relatos. Resultó que Lydia Plum era una persona real. Su hija, nacida cuando la autora tenía solo 17 años y que fue obligada por sus padres a dar en adopción. Pero nunca dejó de escribirle. Cada año escribía una historia titulada Querida Lydia. Contactamos con Lydia, que ahora vivía en Ohio. No tenía idea, ninguna. La primera vez que leyó una de esas historias, lloró durante 1 hora. Heredó 30 manuscritos inéditos, cada uno una carta de amor que nunca había recibido. Hasta ahora. Historia 13. Cuando falleció mi tía Gloria, la familia esperaba un proceso testamentario sencillo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y era una bibliotecaria jubilada, conocida por su obsesión con el orden. Su testamento, por supuesto, era meticuloso, pero la sorpresa llegó cuando dejó toda su herencia, modesta pero significativa, a un joven llamado Alex Chang. No era familia, ni siquiera era de nuestro pueblo. La única pista era una carta que decía: díganle a Alex la verdad que nunca pude. Finalmente lo localizamos. Estaba perplejo, dijo que solo conoció a Gloria una vez, cuando ella le dio indicaciones en una estación de tren durante una excursión escolar. Nada tenía sentido, hasta que recibimos una llamada de una agencia de adopciones. Resulta que Gloria había dado a luz a los 19 años, en una adopción sellada. Cuando Alex cumplió 18, intentó encontrarla, pero sus archivos estaban restringidos. Ella, en cambio, sí lo encontró. Siguió su vida en silencio desde la distancia. Incluso se ofreció como voluntaria en su instituto bajo un nombre falso. Nunca se presentó. Solo lo observaba y sonreía. En su funeral, él dijo:
Ella me amó antes de que yo supiera que existía. Y creo que eso vale mucho. Historia 14. Mi jefe gestionó el testamento de un hombre que dirigía un enorme imperio agrícola en el Medio Oeste. Era viudo y tenía 4 hijos. Todos esperaban heredar su parte de tierras y dinero. Pero cuando se leyó el testamento, las cosas se pusieron tensas rápidamente. Había creado un fideicomiso para una mujer llamada Yara y sus 3 hijas. Ninguna de ellas era parte de la familia. El fideicomiso incluía no solo dinero, sino también tierras. Tierras de cultivo de primera, valoradas en millones. Lo que nadie sabía. Yara había trabajado en una de sus granjas en los años 80 como jornalera. Se enamoró de ella, pero por la presión de su familia y el racismo del pueblo, lo terminó. Ella se fue. Luego él supo que había quedado embarazada. Nunca volvió a casarse. Los hijos nunca se lo cuestionaron. Cuando las hijas de Yara fueron llamadas para verificar su identidad, una de ellas tenía exactamente la misma sonrisa ladeada que el hombre en el retrato sobre la chimenea. El parecido era innegable. La mitad de la familia contrató abogados. La otra mitad aceptó en silencio lo que no podían negar. Historia 15. El tío de mi mejor amigo murió repentinamente. Un infarto a los 60 años. Fue soltero de por vida, excéntrico y muy rico gracias a inversiones en compañías de Internet en sus comienzos. Todos esperaban que sus sobrinos heredaran, ya que no tenía hijos. Pero el testamento reveló algo extraño. La mayor parte de su patrimonio iba a un señor, Simon Flint, un nombre que nadie reconocía. Al principio pensamos que era un abogado o asesor financiero. Pero número. Simon era su hijo, nacido mediante gestación subrogada en los años 90. Lo impactante no era solo que tuviera un hijo, sino que Simon fue criado íntegramente en Europa, mantenido a distancia, con visitas trimestrales de un viejo amigo de la familia, el propio tío, disfrazado. Simon sabía que su padre biológico era alguien importante, pero no supo su nombre hasta leer el testamento. Fue al funeral, alto y callado, usando los gemelos favoritos de su padre. Y cuando habló, su voz solo se quebró una vez al decir: no estuvo en todas las fotos, pero estuvo en cada capítulo de mi vida. Historia 16. Mi abuela falleció cuando yo tenía 26 años. Siempre fue dulce, humilde y obsesionada con los rompecabezas. Lo que ninguno de nosotros sabía era que también había guardado en secreto una considerable herencia procedente de las inversiones de su difunto esposo, bienes raíces y acciones que nadie conocía. Su testamento era extenso pero claro. Hasta la última sección. A mi hijo, Thomas, a quien nunca pude criar. Nos quedamos helados. Tuvo un hijo antes de casarse con el abuelo. Dio a luz a los 19 años, antes de la guerra, y se vio obligada a darlo en adopción. Nunca se habló de él otra vez, ni una sola vez en 60 años. Pero lo encontró cuando tenía más de 70. Estuvieron en contacto por correspondencia durante 2 décadas. Él vivía en Wisconsin, criado por padres adoptivos, y tenía un taller de restauración de muebles. Recibió $250,000 y un conjunto de cartas que ella le escribió cada año desde que nació. Vino a la reunión familiar posterior a la lectura del testamento. Era idéntico a ella. Dijo que lo único que siempre quiso fue conocer su nombre.